Bienvenidos a Ruge desde dentro. Vamos a seguir ahondando en ese rugido interior que Dios puso en nuestros corazones desde el principio y que sin embargo a través del pecado original se cayó. Ese rugido interior que todos llevamos dentro de nosotros es ese deseo de amar y ser amados, ese deseo de entregarme, pero también de recibir. ¿Cuántas veces me ha pasado que escucho confesiones, direcciones espirituales o incluso nada más una plática entre amigos y que dicen, es que de verdad quiero amar, de verdad quiero entregarme, pero en cuanto veo, no sé, a mi novia, me surgen más bien deseos que no son precisamente amor? O me surgen ganas de cosas que no son precisamente amor. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa es la concupiscencia de la cual hablábamos la vez pasada. En este episodio vamos a profundizar más en lo que significa esta concupiscencia, porque necesitamos hincarle el diente, identificarla y echarla para afuera con la gracia de Dios nuestro Señor, porque sin ella no se puede nada. Pero antes de continuar, me gustaría dejar claro algo muy importante. El deseo no es malo. El deseo en sí mismo depende de hacia dónde lo oriente, pero ese deseo de amar y de ser amados, ese deseo de entregarme, ese deseo también de recibir, en sí mismo no es malo. Lo malo es hacia dónde lo dirigimos. Lo malo es cuando, en lugar de dirigirlo hacia el amor, lo queremos dirigir hacia el uso. En lugar de dirigirlo hacia la entrega, lo queremos dirigir simplemente hacia el disfrute. Y es donde la concupiscencia como que toma las riendas de nuestro corazón y lo dirige justamente a lo contrario de lo cual fue creado, a lo contrario hacia lo cual se debería de dirigir, no porque se debe de dirigir, sino hacia lo cual se debe de dirigir si queremos que sea feliz. Nuestro ser está hecho desde el último pelo hasta la última uña. Nuestro ser está hecho para amar. Nuestro ser está hecho para entregarse. Tenemos impreso en nuestro cuerpo, dice Juan Pablo II, es el lenguaje del don, de la entrega, lo cual quiere decir que también estamos hechos para recibir. Estamos hechos para abrazar. Estamos hechos para amar, a fin de cuentas. La concupiscencia, sin embargo, tiene mucho, mucho poder si le permitimos que crezca. Dice San Juan en su primera carta que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Aquí mundo no se refiere a la creación, no se refiere a que las cosas en sí mismas sean malas, sino que en el lenguaje bíblico, mundo significa todo aquello que va en contra de Dios, todo aquello que quiere echar fuera a Dios. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Por eso necesitamos luchar contra esa concupiscencia. Juan Pablo II, en sus catequesis, dice que la concupiscencia hace que el cuerpo se convierta en terreno de apropiación de la otra persona. Es decir, a través de la concupiscencia, yo quiero poseer su cuerpo. Yo quiero simplemente aprovechar su cuerpo como si fuera una cosa y no amarla como lo que es una persona. Ya hemos dicho esa frase, pero nos la tenemos que grabar en el corazón. Dios hizo las cosas para usarlas y las personas para amarlas, pero nosotros amamos las cosas y usamos a las personas. Es por la concupiscencia y tenemos que tomarla, sacarla y echarla fuera. Y más bien dejar que Cristo reine en nuestro corazón, porque nuestro cuerpo está hecho para amar. Sí, está hecho también para disfrutar, porque si fuera malo el disfrute, Dios no lo hubiera puesto a nosotros. Pero disfrutar como una consecuencia, no como el fin primario. Porque lo que tenemos que hacer es amar, es entregarnos, y entonces vendrá el mayor disfrute que podemos jamás tener. ¿Qué significa esto entonces? Significa que el deseo hace que nuestro cuerpo, que nuestro corazón deje de ser don y se convierte simplemente en una posesión. No necesariamente, pero sí que puede peligrar y convertirse en eso. Y es donde tenemos que cortarlo de raíz y no permitir que el pecado sea quien domine nuestro corazón, sino más bien la gracia de Dios nuestro Señor. Esos deseos que tienes a veces, que te levantas y que dices, ¿qué hago con esto? Es que, Padre, es que caigo constantemente. Padre, es que a cada rato me tengo que confesar de lo mismo. Como hombres tenemos esas pulsiones fuertes que necesitamos enfocar. ¿A través de qué? A través de la conquista, por ejemplo. De la conquista verdadera de tu mujer,
si estás casado, a la conquista verdadera de tu novia, si estás en esa relación, o de una futura novia, pero también a la conquista de este mundo para Cristo. Porque si sientes toda esa fuerza, si sientes toda esa energía desde dentro, Dios la puso en ti, pero para que lograras grandes cosas, para el bien, no para que uses las cosas simplemente para tu beneficio, sino para que conquistes este mundo, para que conquistes almas, para que hagas obras grandes de apostolado. No podemos permitir que ese corazón se ahogue. El deseo que tienes es bueno en sí mismo si lo enfocas y se convierte en malo si dejas que tome posesión de tu corazón. Eso desea la concupiscencia, que le hagas caso en todo. Pero Cristo te dio la capacidad, a través de su gracia, de poderte liberar de simplemente esa imposición que parece puesta desde fuera y dejar más bien que tu libertad reaccione frente a tus deseos y que desde tu libertad puedas elegir el amor. Querido varón, no permitas que la concupiscencia domine. Levántate, pídele a Dios su gracia y a través de ella domina esa concupiscencia para que ese corazón que tienes se entregue en plenitud a los demás. Vamos a poner esta imagen. Piensa en un río. ¿Qué hace un río? Un río trae agua. Un río trae una corriente y el agua en sí misma es buena. Pero si esa corriente se desborda, si esa corriente no la canalizamos correctamente, pues tal vez puede terminar destruyendo incluso ciudades enteras. ¿Por qué? Porque el agua en sí misma no es buena ni mala, sino que depende de cómo lo utilicemos. Lo mismo pasa dentro de nuestro corazón. Esa fuerza que tenemos dentro de nosotros no es mala ni buena, depende de cómo lo utilices para que sea buena, porque tú deseas eso. La concupiscencia, sin embargo, dice Juan Pablo II, comparando la concupiscencia con un fuego, dice que el corazón, inflamándose de esta concupiscencia cuando se deja llevar por ella, invade sus sentidos, excita su cuerpo, envuelve los sentimientos y en cierto sentido se adueña del corazón. Y por eso nos da miedo amar, porque no queremos permitir que esta concupiscencia se adueñe del corazón. Pero no es la concupiscencia la que llevas dentro como deseo, es el deseo de amar de verdad y Cristo ya te redimió para hacerla. La concupiscencia tuerce el deseo, pero Cristo viene a enderezarlo. Tal vez tú sientas que tu corazón es como esta servilleta torcida, pero Cristo viene a decir, no, a través de la gracia vamos a volverle a enderezar, porque es posible que tu corazón ame en plenitud y es posible que tu corazón te lleve a la felicidad, pero tienes que permitirme a mí, te dice Jesús, que yo a través de ti pueda amar. Todos los varones sentimos este fuego. No lo apaguemos, foquémoslo hacia el verdadero amor. Bien. ¿Dónde experimento esa división entre querer, amar y poseer? ¿Dónde toco yo esta división? Piensa también en qué momento siento que tu deseo se desvirtúa, como que no se dirige al verdadero propósito. Y tómalo y enderézalo hacia ese propósito para el cual Dios lo creó. Y recuerda esto, tú no eres tu concupiscencia. Eso viene desde el pecado. Tú no eres tu concupiscencia. Por eso te invito esta semana a que en oración busques ese aspecto, ese como disparador que te hace caer constantemente en la invitación de la concupiscencia. Puede ser alguna red social, puede ser alguna cuenta que sigues, puede ser alguna amistad, puede ser alguna lectura, puede ser algún mal hábito que ya tienes, como dormir demasiado o ver demasiado el teléfono. Pero en oración descubre ese aspecto que te hace caer en pecado, que te hace que la concupiscencia agarre más fuerza y pídele al Señor Jesús, a través primero de la confesión, pero también a través de la oración, pídele, Señor, arranca de mí esta concupiscencia y ayúdame a más bien sentir y experimentar solo tu amor para poder amar también. Terminamos con esta frase. La concupiscencia desvía el deseo, pero Cristo lo restaura. Confiemos en Jesús y rujamos desde dentro con ese rugido de amor que Él puso en nuestros corazones. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Entren a rugedesdedentro.com o búsquenos en Instagram, en YouTube, en Spotify para poder estar en conversación y seguir profundizando en estos temas. Bendiciones y hasta la próxima.